¿Qué tal amigos? Hola, sean tardes, noches, días. Los invito a escuchar este breve video en honor a mi Santa Madre, doña Guadalupe Carranza de Abascal, aprovechando que hoy es mi cumpleaños 77. Debo aclarar que pues la inmensa mayoría de la gente, y es lo común, se celebra su cumpleaños, como si hubiera algún mérito en haber sido dado a luz. Y yo no conozco, aparte de mí, de mis hermanos probablemente, mis hijos, la costumbre que nosotros tenemos, extrañísima, numéricamente hablando, de que no celebramos nuestro cumpleaños a nosotros, celebramos a nuestra madre. Porque pues el mérito es de ella, aparte de los 9 meses que nos llevó en su vientre, ¿sí? Hay que reconocer que ese solo hecho es una hazaña por muchísimas razones. Aparte, pues el parto, en mi caso particularmente difícil, un escuincle de más de 5 kilos, nacido en el desierto de Baja California, entre cactus, serpientes y alacranes, sin comadronas, sin asistencia, más que la del Espíritu Santo y la Divina Providencia. Eh, Así que dedico estas breves palabras a esa enorme, maravillosa, extraordinaria heroína que fue mi madre. Bueno, que es mi madre, ahora en la dimensión divina, ya goza de la presencia y la posesión de Dios. ¿Qué recuerdo de ella y por qué quiero dejar una evidencia, un testimonio de lo que ella hizo, de cómo fue con todos sus hijos, pero particularmente conmigo, el mayor de 12? Si bien uno de los 12, siendo muy pequeño, murió, actualmente quedamos solamente 8 vivos. Han muerto mi hermano Carlos, mi hermano Eugenio, mi hermano Gabriel, mi hermano Fernando. Entonces quedamos 7. Bueno, el asunto es que ¿por qué mi madre merece una mención tan especial hoy en mi cumpleaños 77? Bueno, para empezar, recuerdo con singular alegría esa frase que una vez me preguntó hace muchos años una de las novias con las que nunca llegué a casarme, gracias a Dios. Me dijo: oye Juan Bosco, ¿dónde aprendiste tú a tratar a las mujeres como princesas? Y le contesté, así de bote pronto: bueno, pues los que tratamos a las mujeres como princesas es que fuimos educados por una reina. Y así fue. Mi madre era aquí en la tierra una verdadera reina. Y por lo tanto nos educó como príncipes, en el mejor sentido de la palabra nobleza, no en el sentido material o de los blasones o de las armas, las riquezas, el poder y la gloria, no, sino en el sentido más profundo de lo que es buscar de modo permanente, habitual, aunque a veces uno caiga y cometa errores y pecados graves, el concepto de ser un caballero cristiano. En este mundo aparentemente cada día más dominado por esas feminazis que reniegan de su sexo, que nos odian a los varones por el mero hecho de ser varones, que destrozan ciudades, templos, comercios, en una supuesta revancha contra el heteropatriarcado, a las que supuestamente son sometidas. Ay, sí, pobrecitas, qué pena me dan. En contra de todo eso, de esa brutal y hedionda decadencia que tiene el color verde, ese verde espantoso de la podredumbre, de la bilis y de los detritus estomacales, pues qué tengo que decir acerca de mi madre, en absoluto contraste contra esta manifestación del odio vivida los días 7, 8 y 9, particularmente el día 8, en contra de todos los templos a las que ellas pudieron asaltar, más de 30 en toda la República. Pues tengo que exaltar lo que verdaderamente es ser mujer. Mi madre, una extraordinariamente bella mujercita, que contrajo nupcias a los 18 años, 17 escasos. Yo nazco cuando ella ya había cumplido 18, en el lugar más inhóspito de la entonces península de Baja California,
que llegaría a ser estado, pero que en aquella época era un territorio salvaje, inhóspito, abrumadoramente aplastante contra el que se atreviera a fijar su domicilio ahí. Bueno, pues ella acompañó a mi padre en la formidable aventura sinarquista de fundar la Ciudad de Dios en el Valle de Comondú, bajo la advocación de María Auxiliadora, municipio hoy de Comondú, pueblo María Auxiliadora, ahora convertido en un emporio agrícola, en donde se cultiva o se cría el avestruz, el conejo, el maíz y otros muchos productos. Si se ve desde el satélite cómo es la zona, hay fotos comparativas de cómo era hace 70 años o más, 80 años, y cómo es ahora. Pues el contraste es formidable, extraordinario. ¿Quién introdujo allí la civilización, el cristianismo, el amor a la familia, el cultivo por la vida, el cuidado por la vida y la naturaleza? Mis padres. Esta hazaña de mi padre, don Salvador, el mexicano que desafió a la revolución, según lo manifiesta en su maravilloso libro don Rodrigo Ruiz Velasco Barba, con ese título, don Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución, no hubiera sido posible sin el respaldo, no atrás, sino al lado de mi madre. Gracias a ella, esa colonia prosperó, actualmente se sostiene, no sobradamente, pero dignamente para sus posiblemente 4 o 5 mil habitantes, más todos los de las regiones aledañas, Villa Constitución, Villa Insurgentes, que no existían y que crecieron al amparo de esa hazaña que mis padres decidieron realizar. ¿Qué recuerdo también de ella? Pues sus exquisitos cuidados físicos, en una época en la que todos los niños enfermábamos de sarampión, de viruela, de varicela, de tosferina y de todas las enfermedades propias de aquella época. Realmente con singular ternura y heroísmo nos cuidaba, nos aliviaba, nos proporcionaba no solamente los alimentos y los medicamentos físicos, sino una particular ternura, un formidable optimismo, una enorme fe, una actitud adecuada para que a partir de la actitud mental pudiéramos generar las defensas y las endorfinas necesarias a fin de recuperar o conservar la salud. Además fuimos 12 en ametralladora, seguiditos, no más de 2 años nunca, el promedio año punto 8 meses. Y bueno, ese heroísmo finalmente debo reconocerlo, sí, tuvimos dificultades de criterios, tuvimos enfrentamientos, era la época en que las mamás, casi sin excepción, manipulaban nuestras emociones, era lo común, además era lo que todo mundo hacía, era lo bien visto, ella no fue la excepción. Sin embargo, de las cosas que más le reconozco a mi Santa Madre es que ya a sus 63 años, escuchándome en el radio, aquel que se llamaba Excelencia Personal, dirigida por don Gerardo Canseco, que en paz descanse, yo iba diariamente a ese programa y pues criticaba, a la vez que alababa sus maravillosas virtudes, pero sí llegué a criticar seriamente aquella general costumbre de manipular las emociones de los hijos para que nosotros hiciéramos lo que las mamás querían que hiciéramos o dejáramos de hacer. Y así llegó el momento en el que después de escucharme algunos años, me llamó por teléfono exclusivamente para decirme: hijo, perdóname, escúchame, perdóname, ¿dónde estás? Te quiero ver. Curiosamente estábamos físicamente separados por no más de medio kilómetro, en la misma cuadra, en la misma colonia. El reencuentro fue verdaderamente maravilloso hasta su santísima y terrible muerte a raíz de un accidente mortal que le costó la vida. Pero puedo decir que los casi 20 o 20 y tantos años más que disfruté de su presencia en la tierra, fue una madre verdaderamente alentadora hacia la virtud, la santidad, el heroísmo, el éxito material también, por supuesto, y el desarrollo de los talentos y las virtudes de todos sus hijos, sin excepción.
Le debo a ella de manera muy especial la inteligencia social que me heredó. Le debo a ella una deuda impagable, mi amor por el arte, por la música, mis conocimientos desde muy pequeño. Recuerdo cuando cada día del santo, cada día del cumpleaños de cada uno de los hermanos, imagínense, llegamos a ser 12, así que casi casi a una fiesta por mes, a veces dos. Iba yo con ella al Palacio de Hierro, a Liverpool, a comprar los regalos. ¿Y cuál era el regalo principal? Pues era un long play, un disco de larga duración de música clásica. En la casa llegó a haber más de 1000 discos y 3 tocadiscos de altísima calidad con agujas de diamante, algo tecnológicamente insuperable para la década de los 50, los 60 y parte de los 70. Y así fue como aprendí verdaderamente la música. Los autores, los directores, las orquestas, las sinfonías, las sonatas, las tocatas, eh, los poemas musicales, los poemas sinfónicos, etcétera, de incontables autores, pero principalmente, obviamente, de los más eh, principescos, de los más notables: Mozart, Beethoven, Verdi, Tchaikovsky, Haydn, etcétera, etcétera, Bach, etcétera. No solamente la música, mi amor por el arte, en todas sus manifestaciones, se lo debo a mi madre. Porque después de comer, ella hacía comida para una multitud todos los días. Bueno, imagínense lo que era atender a un ejército de 11 devoradores. Ajá. Bueno, pues después de la comida se daba tiempo para sentarse al piano y ejecutar de modo magistral lo mismo un vals mexicano que una pieza clásica de Rachmaninoff, de Beethoven, de Mozart, y tenernos extasiados a todos, anhelando algún día llegar a ser como ella. Por cierto, un acontecimiento histórico que debo resaltar es que ella, unos pocos años antes de casarse, ya era una soprano reconocida. Tenía desde niña una voz formidable. Sus maestros de música la llamaban la soprano mexicana por excelencia, la futura María Callas mexicana. Y bueno, pues ella conoció a mi padre y prefirió a mi padre fundar una familia que desarrollar una carrera artística que la hubiera hecho famosísima, como lo fue María Callas y otras similares como Elena Zuliotis o la rusa Anna Netrebko o qué sé yo. Así que gracias, madre, por haber preferido tenernos a brillar tú en el firmamento de la ópera o del bel canto. Te lo agradezco de todo corazón, te lo admiro y te lo aplaudo. Y estoy seguro que todos mis hermanos junto conmigo también lo hacen. Nos hiciste pues capaces de admirar la belleza en todas sus manifestaciones y desde luego en el caso mío me impulsaste a ser gran parte de lo que ahora soy. Tú me dijiste, tú vas a ser un escritor reconocido a escala mundial. Y bueno, si he llegado a hacerlo es porque creí en ese mandato materno. Tú vas a llegar a ser un escritor reconocido. Bueno, aspiro a hacerlo muchísimo más. El 500,000 de alcances que a veces logro en Facebook me parece muy poco para lo que debo y quiero lograr. Los ciento y tantos mil seguidores en YouTube, los miles de lectores que ya han tenido en sus manos mis libros. Esto puedo decir, apenas comienzo, y detrás de mí está el espíritu de Doña Guadalupe, que para colmo es también nuestra reina en el cielo. Bien, ¿qué más puedo decir en recuerdo y en honra de mi madre? Pues quisiera terminar esta breve alocución diciendo nuevamente como empecé: si un varón aprende a tratar a una dama como una princesa, es porque fue educado por una reina. Ese es mi caso y para testimonio lo proclamo nuevamente este 11 de marzo del 2020, hoy que cumplo, gracias a Dios, 77 años. Además, debo decir algo muy importante que se me estaba pasando. Mi madre fue mi educadora, mi maestra en el proceso de preparación para mi primera comunión. Diariamente, ella repasaba conmigo el catecismo del padre Ripalda, pero tuvo el mérito de no hacerlo
no hacérmelo aprender de memoria, sino hacer que yo lo entendiera y hacer que yo quisiera no obedecer, sino cumplirlo de modo voluntario, seguirlo de modo apasionado. El Catecismo del Padre Ripalda y otros libros de texto para preparar a su hijo Juan Bosco para la primera comunión, de tal manera que puedo decir que mi fe tiene una honda raíz filosófica y teológica en mi padre, que cada 8 días me hacía un examen de lo que había yo estudiado con mi madre, y una hondísima raíz psicológica y emocional con mi madre. De tal manera ella me hizo sentir el fuego de su amor, que se cumple en mi persona esa frase de uno de mis libros principales: solo quien se siente amado puede ser educado. Puesto que yo me sentí amado por ella, en cada una de las innumerables tardes, posiblemente, no sé, 180 tardes, en las cuales el tema central era mi rigurosa y profunda preparación para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está precisamente la raíz de mi fidelidad a la gracia, con todo y mis caídas, y siempre mi actitud de levantarme y seguir adelante. Porque el mérito principal no está en no caer. El mérito principal de cualquier ser humano que quiera alcanzar la gloria es levantarse siempre, aun de las más profundas grietas, aun de los más profundos abismos en donde a veces el pecado nos precipita. Así que gracias, Madre, por haberme dado una fe basada en tu amor, porque solo quien se siente amado puede ser educado. Gracias, y espero no muy pronto, cuando Dios quiera, pero siquiera dentro de unos 23 o 25 años, reunirme contigo allá en el cielo, porque para eso me preparaste, para que un día todos contigo, todos los hermanos, nietos, bisnietos y toda la generación que tú creaste con tu amor, tu ternura, tu fidelidad heroica a mi Padre, en el mejor matrimonio que yo haya conocido en mi vida. Para eso nos preparaste, y precisamente por eso te digo, allá nos vemos.